¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Arrancamos un día más nuestra tertulia agrícola y ganadera en tiempo de Cosas de Aquí para hablar de varios temas de actualidad del sector, y nos ha llamado la atención un titular que nos deja el análisis que hace con un determinado periodo de tiempo el Observatorio Socioeconómico de Huesca, centrándose en nuestra provincia y diciendo que laboralmente Huesca ya es una provincia más agrícola que industrial. La lectura que podríamos hacer de esto es que, lógicamente, pues la industria ha sufrido mucho en estos años y, de alguna manera, lo agrícola y todo este sector pues ha ido aguantando bastante el tirón, o la crisis, algo tan manido, este argumento que estamos repitiendo constantemente. Y bueno, nos ha parecido interesante poder abordar el tema del empleo agrícola o del paro agrícola, que también lo tenemos, lógicamente, para poder analizar este tema con quienes nos acompañan hoy. Además, hemos conocido esta misma jornada en paralelo que el día 29 de febrero se va a proceder al pago, al menos unos cuantos, o los que faltan, de cobrar la PAC, el tema de los pagos pendientes que todavía había 1.966 perceptores pendientes. Bueno, vamos a hablar de estos temas. Como digo, nos acompañan hoy José Víctor Nogués, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón. ¿Qué tal, José Víctor? Hola, muy bien, buenas tardes. Jesús Escario, presidente de la Cámara Agraria de Huesca. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, ¿Cómo estás? Joaquín Solanilla, secretario provincial de Huaga. ¿Qué tal, Joaquín? Hola, ¿Cómo estás? Y José Fernando Luna, presidente de Asaja Huesca. ¿Qué tal, José Fernando? Muy bien, muy bien. La noche de las jotas la podríamos llamar hoy. Bueno, este titular así que parece un poco... Bueno, hablan del Observatorio Socioeconómico de la provincia, que en la actualidad contamos con 12.000 trabajadores en el Alto Aragón que se dedican a este sector, aunque claro, hay que entender que la mayoría pues son por cuenta propia, no por cuenta ajena. Pero un poco este titular a vosotros que os invita a reflexionar. El que tengamos una provincia más agrícola que industrial. Igual habría que reforzar, ¿no?, esa asignatura pendiente de la que hablamos siempre, de desarrollar todo el potencial agroindustrial o agroalimentario que tiene esta provincia, ¿no? José Víctor, venga. Rompo el fuego. Bueno, pues ya sabéis que en esta mesa se reivindica muchas veces que el sector primario era muy importante a la hora de hablar de empleo, de hablar de autónomos y hablar de autoempleo, pero también hablar de agroindustria. Hoy por hoy, en la provincia de Huesca, los datos están ahí, pero demasiadas veces hay que volver a decirle a la sociedad que el sector primario, tanto yo cuando hablo del sector primario hablo de agricultura y ganadería, que antes decíamos con Joaquín que bien viven los agricultores, pues bueno, agricultura y ganadería. Creo que todavía la sociedad aragonesa y de Huesca no nos damos cuenta de lo que representamos, porque hablando de autónomos es muy importante, pero luego hay sectores como la fruta, hay sectores como la hortaliza, hay sectores como la viña, y bueno, y los frutos secos que temporalmente también nos ayudan, pero luego la ganadería extensiva, ganadería intensiva. Antes hablábamos de los cerdos. ¿Cuántos puestos de trabajo y cuánta gente hay en los pueblos viviendo gracias a esto? Pues bueno, la suma de todo el desarrollo, y gracias al regadío. No nos olvidemos del regadío, porque el secano es importante. La provincia de Huesca, afortunadamente, media provincia, tenemos un clima más benigno, pero la otra media, si no por el regadío, difícilmente llegaríamos a ser una provincia y a conseguir lo que estamos consiguiendo. Que la renta en Huesca sea la que es y que el sector primario nos tenemos que quitar ya la venda. Somos un sector competitivo, somos un sector productivo y somos un sector que da empleo y que afortunadamente hoy tiene menos crisis que otro, porque no ha hecho cosas a lo loco. Y desgraciadamente todavía tenemos que creer en él, porque muchas de las inversiones que se pueden llegar a hacer socialmente se están criticando. Y hablo de desarrollo agroindustrial por temas medioambientales y el tema de desarrollo de regadíos. Joaquín, no. Os paso la palabra así. Bueno, luego vamos a este lado. hay una de las cosas que está muy clara, lo que ha dicho José Víctor, el tema a nivel provincial. Bueno, el tema de los autónomos es fundamental,
pero sobre todo los puestos de trabajo que se crean alrededor de todas estas grandes empresas o pequeños autónomos que buscan un trabajador, buscan dos, el tema de la fruticultura, de la fruta. Se está llegando a un punto que hay muchísima gente que depende ya directamente de esto, ¿no? Es decir, los datos lo están diciendo de que se está aumentando. En vez de disminuir, la seguridad social lo que está haciendo están subiendo las cuotas de la seguridad social. Antes se hablaba muchas veces de que, bueno, pues que en estos trabajos pues que había mucha gente, bueno, pues que era ilegal, que tal. Pues en estos momentos ya no es así. ¿Por qué? Pues porque resulta que todo el mundo que tiene que contratar a X personas, pues lo que intenta es llevarlo todo lo mejor posible por la obligación, porque hoy en día es fundamental todo esto, ¿no? Pero lo que nos estamos dando cuenta es que cada vez a nivel provincial pues las industrias han llevado un bajón, lo que has dicho tú, y el sector primario, bueno, pues José Víctor es muy positivo. Yo, como digo, siempre ha mantenido una línea, ¿no? Una línea estable, ni ha subido como, por ejemplo, subió la construcción, ni otros sectores, ni ha bajado, ¿no? Lleva una línea más estable. Estamos ahí, en estos momentos no son momentos buenos, hay que repetirlo y hay que decirlo. Tendremos que darle mucho a la cabeza para que todo esto pueda seguir adelante, y los trabajadores, yo creo que en estos momentos a nivel provincia, a nivel de Huesca, se está en un momento pues positivo, ¿no? Jesús. Bueno, de verdad que el sector primario, nos tenemos que dar cuenta de que efectivamente nuestra provincia es eminentemente agrícola y ganadera. Esto es algo que no cabe ningún tipo de discusión. Desde los Pirineos hasta los Monegros, pues tenemos unos paisajes de los más variopintos y donde cabe un montón de cultivos. Yo creo que es una provincia con muchísimos recursos y a mí me parece que ha faltado quizás una planificación a medio largo plazo de la agricultura. Me parece que tendría que haber habido una planificación, o se tendría que hacer una planificación para optimizar y adecuar cada cultivo al territorio que mejor se adapte. Y a raíz de ahí, pues nacen agroindustrias. A todos nos gustaría tener más freebines, y esto solo se consigue pues siendo competitivos. Yo creo que el sector está muy profesionalizado. Tenemos unos magníficos profesionales y con una planificación adecuada, donde quepa olivo, donde pues incentivar el tipo de cultivo que mejor se adapta a cada territorio. Sin lugar a ninguna clase de dudas, incentivar esos regadíos que tenemos cuando menos en interrogante. Pues ahí tenemos un pequeño embalse en Calcón, que hay un regadío social pendiente de desarrollar. Tenemos Monteragón, que no sabemos cuándo va a entrar en explotación. A mí me parece que todo esto es fundamental. Porque además, si se concentra el cultivo en la zona que verdaderamente está adecuada al territorio, la producción hace que se cree una agroindustria donde se transforma un producto, se finaliza, se generan puestos de trabajo, además de que efectivamente la agricultura genera mucho puesto de trabajo indirecto, porque hay talleres auxiliares, hay venta de maquinaria, hay venta de fertilizantes, yo creo que el sector agropecuario en la provincia de Huesca me parece que no se puede dejar de lado ni se le puede dar la espalda, ¿no? Porque donde quepa la ganadería extensiva, donde quepa la ganadería intensiva. A mí me parece que es una provincia con muchísimos recursos, con muy buenos profesionales, y que de verdad me parece que lo mejor está por explotar. José Fernando, ¿qué añadimos? Para nosotros, para mí como presidente de Asaja Huesca, es una satisfacción, ¿no? Porque participamos en este observatorio dentro de lo que es CEOs CEPIME Huesca, empresarios de Huesca, y dentro de la Cámara de Comercio, y la satisfacción por doble sentido: primero, por participar, y segundo, pues porque un dato ponga en relevancia o ponga en observación de la ciudadanía lo importante que es el sector, simplemente porque tenemos más puestos de trabajo, trabajos asalariados, que el sector industrial. Estamos todavía por debajo del sector servicios. Pero nosotros desde Asaja lo tenemos siempre muy claro, es decir, nosotros hemos dicho que el sector no se mide en puestos de trabajo asalariado que damos, sino en muchas más cosas. Nosotros en estos momentos estamos cuidando medio ambiente y estamos vertebrando el territorio, pero encima yo siempre digo que somos un sector transversal, porque en todo momento estamos con la seguridad social agraria,
pero en estos momentos hay muchísimas empresas de servicios muy profesionales ligadas al sector agrario que están cotizando en el régimen general de la Seguridad Social. Tenemos todo lo que es la agroindustria, tenemos todo lo que es las industrias ligadas al sector. Os hablo de porcino, de naves ganaderas, de naves, pues todos los fontaneros, todos los albañiles, todos los arquitectos, todos los banqueros que nos dejan dinero. Es una industria ligada a nuestro sector. El sector servicios, todos los servicios que tenemos en los pueblos viven directamente de la agricultura, todos, cafeterías, hasta los propios funcionarios que ahí están, en una mayor parte, y luego aparte todos los que estamos en autónomos, que no están contados en lo que es el régimen asalariado de la Seguridad Social Agraria. Por lo tanto, bienvenido sea este dato, pero hay que decir que este es un simple dato, que superamos a la industria, pero que la verdadera magnitud, la verdadera dimensión del sector agrario y ganadero está mucho por detrás. Es muchísima gente ligada, muchísima agroindustria, muchísimos servicios ligados y encima con una labor, aparte de producir, es vertebradora del territorio. Los pueblos viven gracias a la agricultura y la ganadería y cuidadoras del medio ambiente. Y solo os voy a decir, es decir, que nosotros nos tengamos que dar cuenta de lo importante con un dato de un observatorio socioeconómico, cuando, mira, yo hoy te voy a decir dos ejemplos. En la Logistic Fruit, el eslogan de Israel era muy parecido. Agua, tierra, igual a producción. Israel. Sí. Y tengo aquí, que lo he cogido afuera, porque ha venido bien, manos unidas, planta cara al hambre, una tierra y una planta, sembremos. Por lo tanto, vamos a intentar darle la verdadera dimensión al sector primario, decir que somos realmente importantes, que la FAO y la ONU nos están diciendo que dejémonos estar de fábulas, que dejemos estar de la agricultura como cuidadora del medio ambiente, sino la agricultura productora coexistiendo con esas otras agriculturas ecológicas y otro tipo, todo coexistiendo, pero consiguiendo una gran producción, porque si no, España nos vamos a quedar fuera del mercado globalizado y el mundo necesita alimentos. Bueno, vamos ya por los 10.000 millones de habitantes en unos años. Pero bueno, por precisar un poquito más con esto del empleo, dos preguntas. Lo del empleo irregular está pues superado, es una barrera que ya queda atrás. Y por contar también un poco lo del empleo temporal, en este caso, en este sector, entiendo que no se traduce en empleo precario, sino que es lo que tiene, ¿no?, la agricultura y la ganadería. Sí, yo apostaría a una cuestión que nos hace poco competitivos frente a otros sectores. Por ejemplo, cuando hablamos de la fruta y vienen temporeros, o hablamos de la cebolla, o hablamos en las condiciones donde vienen a trabajar a las fincas, casi hay que hacerles chalés para trabajar. Yo no quiero ser, en este caso, pero esto es un coste que lo tiene que pagar en este caso el autónomo o el dueño de la finca o el que tiene el negocio. Y que yo sepa, en ningún sitio, cuando vas a trabajar a un puesto de trabajo, casi te tienen que dar comida, casa y dormir. Bueno, hay una exageración en estas cosas que no se sabe y que la sociedad no sabe. Yo me quedo asombrado cuando me puede rectificar con el tema de los esquiladores, el tema de recoger fruta. Pues es que hace falta hacerles en la finca casi unos chalés, que estoy de acuerdo, pero que eso, no sé si tiene que pagarlo directamente el que contrata. Es una cuestión que dejo aquí encima de la mesa. Con el tema de los esquiladores, una pequeña anécdota, ¿no? Yo conozco a alguien que decía que es que van a venir sus majestades los esquiladores. Es que van a venir sus majestades los esquiladores. Con esto quiero decir que cuando llegan los esquiladores a las explotaciones, aquello está... Bueno, yo creo que el empleo precario en la agricultura, hay unos datos y unos síntomas que me parece que dan un dato muy fiable de que no debe haber. Y es que todos aquellos trabajos que no son lo suficientemente rentables se quedan sin hacer, que es donde se generaría el empleo precario. No se me ocurre ningún ejemplo cercano, pero ha habido olivares este año que se han quedado sin coger, porque no es rentable.
Esto es el mejor termómetro para pensar que, yo desde luego no lo conozco, pero es un termómetro muy bueno para pensar que no hay empleo precario en el sector agrario. José Fernando y Joaquín. Bueno, yo hay una cosa que está muy clara, que con lo que ha dicho José Víctor, yo creo que los trabajadores tienen que tener su casa y su dignidad totalmente. Es decir, y cuando te vas a un país extranjero y te vienes como muchos vienen, el que te recojan unas condiciones son totalmente diferentes. Es decir, que te sientes totalmente diferente a otra, ¿no? En el tema de la fruta, por ejemplo, pues hay muchísima gente que ya tiene gente de un año para otro, es decir, que los tienen ya contratados, tienen su sitio, tienen su local, y yo en ese aspecto creo que el trabajador es decir, que igual puede ser que sea excesivo, pero el trabajador en ese aspecto lo agradece, ¿eh? Yo lo tengo... Sí, pero en los demás sectores a nadie he visto yo que haga un chalet Bien. al lado de la industria. José Víctor, que, Un chalet. que Simplemente que no es un chalet, no bueno, fastidiemos, ¿no? que no quiero ir en contra de la dignidad del trabajador, pero yo estoy hablando del coste real, porque en cualquier otro sector nadie le pone al trabajador una vivienda. Que sí, pero que hay cosas que, como digo yo, pues es una moda o es un sistema, es cara al trabajador y cara un poco hacia el sistema que llevan, y es ese, y no hay más. Es decir, tú si quieres tener un trabajador cerca de la finca y vive cerca de la finca, pues lo normal es que si tienes cualquier problema en ganadería, Escario que lo sabe, yo lo sé, pues está mucho. Si tiene que vivir a 3 kilómetros, cuando llega ya se ha terminado. Los profesores de instituto les vamos a hacer unas casas al lado del instituto. No vayamos a por ese camino. Por ir avanzando. Ese camino, ¿no? Digo. Ahí en el aspecto, bueno, está claro, ¿no? De los más que vienen, hay de 3 nacionalidades que son gente que viene de 25 a 50 años, son gente en época de trabajar y vienen, y hay muchos, lo que he dicho, es decir, van a sitios fijos. También está cambiando, ¿eh? También hay españoles que en el tema de maquinaria está entrando a trabajar en viña, en fruticultura, en todo, ¿no? Porque, bueno, pues al final todo va cambiando. Oye, Joaquín, y por ejemplo, ¿es fácil encontrar un pastor? Bueno, esto como aquel que dice, primero le tiene que gustar, porque esto es totalmente diferente como digo yo, te lo tienes que hacer a tu medida, ¿no? Es muy difícil, hay que ser realistas, pero sí que hay gente. En estos momentos, sobre todo lo que son más argelinos, de Marruecos, rumanos, son la gente que viene de aquí a nivel nacional, pues sí que hay alguno que... Es decir, que es un trabajo que hay que saber mucho, ¿eh? Que no es decir, que montarse en un tractor, esto que se montar en un tractor, lo dejan en la sombra y se ha terminado. Con la ganadería ahí tienes que estar, y al final tienen que venir, como Escario lo tiene muy claro, tienen que venir hartas para casa, ¿no? Para que produzcan, ¿no? Entonces, pues bueno, y yo creo que está cambiando el asunto. Yo creo que está cambiando. Y yo creo que hay gente muy buena y muy válida, ¿eh? Vale. José Fernando. Yo voy a mezclar 2 palabras porque creo que la pregunta ha sido si había trabajo irregular. Y se está superando y nos hemos pasado tema, a trabajo precario. Vamos a ver, yo creo que trabajo precario, cualquier autónomo del campo tiene un trabajo precario. Trabajamos muchísimas horas a la intemperie y con muy mala remuneración. Por lo tanto, el autónomo del campo sí que es un trabajo precario, es un trabajo mal pagado y con pocas condiciones laborales, las que realmente, como ha dicho José Víctor, sí que se exigen en convenios por otra parte. Por lo tanto, el autónomo agrario es un trabajo precario. Estamos trabajando, por desgracia, muchas horas, por desgracia, a la intemperie y con mucho sudor, sangre y lágrimas para sacar adelante las explotaciones. El trabajo irregular dentro de las empresas del sector, somos unos profesionales como la copa de un pino. No hay nadie que esté contratando trabajos irregulares, ni granjeros de cerdos, ni pastores, ni para recoger fruta, ni para nada. Hubo un momento coyuntural que fue cuando la bonanza económica sí que hubo un verdadero problema, y nosotros desde Asaja lo trasladamos a los organismos correspondientes, de que era muy difícil contratar gente para coger fruta cuando lo que querían venían sin papeles. En cuanto les hacían los papeles, automáticamente se iban a ganar mucho más dinero en la construcción. Y tú tenías las manzanas y las peras y el melocotón en el árbol, y tenías unas contrataciones que a la mañana siguiente no te venían porque se habían abandonado y marchaban para ahí. Y ahí sí que hubo algo de dificultad para coger esa fruta. Pero hoy en día el profesional agrario, la empresa agraria es una gran profesional, es seria, y yo pongo la mano en el fuego porque hay nadie prácticamente con actividades irregulares dentro del campo.
el trabajo precario es el que tenemos los autónomos. Es que además es un riesgo, porque bueno, habláis de asalariados como si solo los extranjeros fueran asalariados. Tenemos mucho asalariado nacional. Y la verdad es que son muy buenos profesionales. Y es un riesgo el tener un trabajador Es un delito. ilegal, porque hay riesgos. Es el sector agrario, pues enseguida te puedes hacer un corte, necesitas una asistencia, ¿no? Y además es muy fácil, porque si hoy a las 10 de la noche, ahora a las 10 de la noche te das cuenta de que necesitas un trabajador más para mañana, que con el carnet de identidad mañana por la mañana lo tienes asegurado y en condiciones de que pueda empezar a trabajar ya. Con lo cual, telemáticamente, esto ahora pues es muy fácil, ¿no? Y todo este tipo de... facilita todo este tipo de facilidades, facilitan, valga la redundancia, que, en fin, que esto... Oye, por ir cerrando ya este tema del empleo, ¿cómo está el convenio del campo? Ahora en la provincia entiendo que tengo entendido que se está negociando, ¿no? Bueno, pues ahí estamos negociando. Se habló de un posible convenio a nivel estatal, un convenio del campo a nivel estatal, no sé ese tema vamos cómo a ver. está. Primero se está trabajando a nivel provincial, lo que son las negociaciones siguen el curso con los sindicatos. Yo creo que está empezando a haber un acercamiento y por lo que a mí me puede parecer, por parte de Asaja y dentro de CEOS, entiendo que en este primer trimestre habrá un convenio agrario para los años 16 y 17. Otra cosa es que entremos punto por punto y estemos hablando de cuál va a ser ese salario de convenio. Quiero dejar claro que el salario de convenio a nivel provincial es superior a los niveles, por ejemplo, de Lérida y Zaragoza. Eso tiene que quedar claro. La jornada, el marco de la jornada laboral, yo creo que hay que enmarcarla dentro de las necesidades de lo que es la provincia de Huesca. Se está trabajando en lo que son, lo que hemos dicho ahora, los fijos discontinuos, ¿no? Es decir, se está trabajando en ese punto. Creo que habrá un punto de encuentro, soy un poco optimista. Y en cuanto a los temporeros, pues creo que hay que empezar a equilibrar situaciones, ¿no? Es decir, estamos ahora en estos momentos teniendo una competencia desleal, lo que es Lérida y lo que es Zaragoza, pues porque sus convenios del campo están pagando menos a nuestros trabajadores, ¿no? Y por lo tanto, empresas de servicios limítrofes a las nuestras con trabajadores en su convenio laboral pueden ofrecer trabajos dentro de lo que es la provincia de Huesca más barato porque les están pagando menos a los trabajadores. Ahí es donde hay que poner un freno y fíjate que está hablando la patronal un poco en ayudar a lo que es los trabajadores y en cuanto tú has dicho, nosotros apostamos por un convenio provincial, porque en un convenio regional, por ejemplo, el convenio de temporeros, Teruel tiene 35 horas, Huesca no puede entrar nunca a 35 horas para recoger fruta, no puede entrar, pero ellos tienen unas características determinadas, con poca fruta, pocos temporeros, y es temporal el melocotón de Calanda, y luego tenemos lo que es el tema nacional, pues sí que tenemos que coger alguna cosa de marco, de referencia de lo que es el convenio nacional, pero todas las provincias tenemos nuestras peculiaridades. Corrígeme. Sí, es lo que dice José Fernando, pero bueno, yo creo que al final todo el tema tenemos que ir un poco más a terminar, no juntos, con Lérida y Zaragoza con el mismo precio, pero si no realmente es un problema porque claro, y a veces hay que estar, como digo yo, real, ¿no? Lo que es real, ¿no? El tema de las horas, si efectivamente en Teruel son menos horas, entonces claro, ahí no puede entrar dentro de la zona esta, ¿no? Pero sobre todo lo que hay que intentar que sea todo más igual para poder que todos vayamos de la misma manera, ¿no? De la misma forma, ¿no? Sí, yo creo que simplemente por apostillar el tema creo que tiene que haber líneas generales muy concretas y luego particulares en función de comarcas y de cultivos. Porque bueno, en este caso pero hablamos de provincia, pero a lo mejor adaptándose. Lo que ocurre que en el tema de fruta, que haya una línea entre Lérida y Huesca, claro, pero es que a veces roza, eso también roza, o Huesca y Zaragoza, es que Huesca y Zaragoza, que seamos diferentes en fruta, la Almunia con Fraga, no entiendo. Sí, pero no el problema es la competencia. Pues, Zaragoza no tiene competencia con Lérida y Huesca sí. Entonces, ya no es un convenio, no es un convenio provincial, claro, marco regional para posibles sanciones, para posibles cosas, pero luego yo creo que las características provinciales hay que guardarlas, hay que perseverarlas por encima dentro del convenio
agrícola. Nosotros por lo menos apostamos por eso, pero bueno, en cualquier caso hay que respetar que se está negociando, así que bueno, cuando... Es complicado. Es muy complicado, sobre todo porque estamos hablando de un sector que antes ha salido a colación el tema de los horarios. Es que, vamos a ver, es muy fácil tener vocación de ser funcionario, ¿no? Porque, bueno, pues jornada intensiva, días de asuntos propios, vacaciones no sé qué, 14 pagas como mínimo y buenas pagas, pero... Aquí es muy complejo. Claro, así es muy pero complejo. Es que lo que hay que recordar que dentro del convenio agrario hay convenios, el vitivinícola, están fuera, etcétera, etcétera. Claro. Estamos Va hablando por cultivos. y lo que tú estabas comentando. Y rentabilidades, porque es que ¿cómo haces que un pastor esté hasta el mediodía y tener otro para por la tarde? ¿No? Porque vamos a ver, el pastor va a tener que hacer más de 8 horas por fuerza. En verano, como para la cosechadora, a las 2. Eso para es, la cosechadora. en fin. Bueno, pero las cosechadoras Bueno. normalmente hoy en día el que tiene una cosechadora ya no está en el régimen de la seguridad social agraria. Vale, sí, porque Ya- suele ser ya autónomo. es- Suele ya- ser autónomo. O es autónomo o ya lo Está en el tienes que régimen de asegurar servicios. dentro del régimen de la seguridad social, del régimen general, porque uno que tiene una cosechadora no está en el convenio agrícola con el sueldo del convenio agrícola. Que todavía Bueno, de todo. último apunte, antes de comentar rápidamente lo del cobro de la PAC, está también, hilándolo con todo esto del empleo que se genera, o el autoempleo y demás, el relevo generacional. Un tema que si abrimos el melón, pues nos podemos estar bastante rato de debate, pero lo quería traer hoy por el tema de la convocatoria de incorporación de jóvenes, sobre todo deteniéndonos en esta parte que sabemos que hay una demanda creciente. Es cierto que se ha ido atascando un poquito esta convocatoria en los últimos años, no ha salido con la periodicidad que le correspondía, pero sí que es cierto que es abrumador la cantidad de gente llamando a la puerta de este sector que quiere venir para aquí. Joaquín. Bueno, pues... Vosotros habéis tenido hoy en Huesca una charla. Bueno, pues es una cosa que al final la gente joven un poco se lanzan a... Tampoco hay muchas alternativas en estos momentos, ¿no? Y la gente joven pues que tiene un padre que tiene la explotación y demás, pues bueno, también está pensando en incorporarse, ¿no? El problema pues que venimos también desde el 2014, que las solicitudes que se presentaron 700 y se aprobaron 500, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí, y en el tema de modernizaciones es lo mismo, ¿no? Se presentaron 1.800 expedientes y se aprobaron 800. Entonces, claro, lo que ha sucedido es que hay una cola detrás, que esos también entran para este año, ¿no? Lo único que el sistema cambia, ¿no? El sistema de la incorporación va a cambiar, va a ser un control ya durante 5 años, es decir, es más burocrático. Y bueno, desde las organizaciones, desde Guaga se va a dar el servicio al tema de todos los jóvenes que se quieren incorporar, porque bueno, hay que hacer un plan empresarial, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas ya empiezan a ser un poco para que durante 5 años a ver qué rentabilidad se le saca a esa explotación. Es decir, que no se da el dinero de otra forma, han cambiado el sistema, ¿no? Que es más complicado, pero yo creo que puede ser más interesante, y lo que no fomenta es lo que ha estado pasando estos años, que bueno, pues muchos hijos de gente que estaban estudiando en Zaragoza y hacían un plan de mejora, ¿no? O se incorporaban, ¿no? Estaban en la universidad, pues bueno, aquí la han cerrado ese coto. Yo creo que es importante, porque al final... ¿Te refieres a las incorporaciones? A las ficticias? incorporaciones, sí. Eso va a ir solo a la gente que viva en la comarca o en la comarca limítrofe, es decir, que no le dejan mucha manga ancha para poderlo diversificar. Vale, ¿algo, José Fernando, para cerrar Bueno, tema? yo creo que cuando se habla de jóvenes o de política de desarrollo rural, o se cree en el sector o estás muerto, ¿no? Es decir, la Administración, en este caso la Consejería de Agricultura y los planes directivos de desarrollo rural, yo creo que es imposible que por poco dinero que se tenga en un sistema cofinanciado se le dé la espalda a jóvenes, a mujeres, jóvenes, al regadío, luego sobre todo a la ganadería extensiva en zonas desfavorecidas, porque realmente ahí están haciendo un papel importante de vertebrador del territorio y manteniendo los pueblos abiertos en zonas de montaña, en zonas desérticas, etcétera. Y en estos momentos había un veto que se ha abierto, es el tema a la ayuda a la ganadería intensiva. Lo hemos empezado hablando, la ganadería intensiva está siendo muy importante, está siendo muy fuerte, y yo creo que en estos momentos, la que está fijando población en el medio rural es la ganadería intensiva. Si deshacemos la ganadería intensiva, yo creo que quedará un reducto de ganadería extensiva
un poco por subsistencia y los pueblos deshabitados. Si nos metemos con esta ganadería intensiva y con los regadíos. Creo que son dos apuestas que yo creo que hay que apostar, pero si la Administración cree que no hay que apostar por ello, cuanto antes nos lo diga mejor para venirnos a estudiar una función pública o venirnos a ponernos de porteros en un bloque en Huesca, cuanto antes posible, porque lo que no podemos hacer es estar invirtiendo, apostando porque nuestros hijos, nuestros primos, nuestros sobrinos se queden en el campo para desarrollar una gran empresa familiar, aunque hoy tenga que ser una sociedad limitada, sigue siendo una empresa familiar, y que no haya ayuda. Si no hay ayuda para esto, vivir en un pueblo es muy complicado, y de hecho ya lo estáis viendo. Por lo tanto, si se creen que para vivir en él hay que apostar, vamos a apostar por sectores productivos y para unos sectores que no sean productivos, pero están cumpliendo una labor de vertebrar y de medioambientalmente, como es los cultivos extensivos en zonas desfavorecidas. En Aragón, en Huesca, tenemos mucha montaña. Por lo tanto, esas son las líneas. Si nos desviamos de ahí, que nos lo digan para salirnos del sector. Jesús, ¿quieres comentar algo a raíz de lo que ha dicho Pues hombre, Fernando? Yo creo que es preocupante, efectivamente, la ganadería extensiva y ambas ganaderías tendrían que estar más apoyadas. Yo lo veo con bastante recelo porque las dimensiones de cada explotación tienen que ser cada vez mayores para hacerlas rentables, y esto es preocupante. Con el incentivo de la incorporación, como no hay grandes salidas en otros sectores, la verdad es que hay mucha gente que está llamando al nuestro, hijos de, por supuesto, porque van a salir agricultores por tradición, agricultores por obligación, pero yo creo que son agricultores por vocación, porque si no, apaga y vámonos, y nos podemos encontrar con que hagan inversiones fuertes, porque no puede vivir con la explotación de su antepasado, de su padre en este caso, porque acostumbran a ser pequeñas, o con la necesidad de ampliar, y se puede aventurar a hacer inversiones con el incentivo de la incorporación, y al cuarto o al quinto año se encuentra allí con unas inversiones que, si no tiene la suficiente ayuda, no es capaz de sacarlas adelante. Entonces estaremos haciendo ciudadanos de tercera categoría, y esto es preocupante. Vale, y José Víctor, ya finalizamos tengo contigo. una preocupación porque la cuestión es, hablamos siempre de incorporación de jóvenes, yo estoy contigo que hay que dar ayudas a los que de verdad sean incorporados, pero por otro lado, el presupuesto de nuestro gobierno de Aragón, si no me equivoco, cada año va disminuyendo. Cada vez es menor. Entonces, eso es un tema que está claro. Si las ayudas son cofinanciadas, lo mínimo que tenemos que hacer es no dejar de traer dinero a Aragón, y menos en este tema, para incorporar gente que de verdad sea vocacional. El tamaño de las explotaciones, y ahora me vengo a mi terreno, las explotaciones van a crecer o no en función de si somos capaces de que sean rentables. Ahí pues estamos cooperativas y empresas de servicios que podemos ayudar. Yo sé que incorporarse a un joven si no tiene trayectoria anterior, no voy a decir que es imposible, pero muchos másters habrá tenido que hacer para llegar de cero y empezar una actividad como la nuestra, como un agricultor. Ahora, si hay apoyo, y en esto pues empresas como las cooperativas estamos en el mundo rural y vamos a intentar que de alguna manera las explotaciones que no tengan tamaño suficiente podemos hacer y gestionar y ayudar, y entre todos intentar que la gente joven, pues como decía antes José Fernando, las mujeres, las empresas que hay en los pueblos hoy, cooperativas o no, pues están con mucha gente joven y mucha gente preparada en la universidad que han vuelto a su pueblo. Pero para eso tiene que ser un sector, como hablábamos al principio, competitivo. Y eso es una cuestión que debemos seguir adelante en esto. No tenemos tiempo para más. Bueno, yo lo único que quiero decir que fíjate si estamos difíciles, que se nos está poniendo en entredicho hasta el pago directo de la PAC, cuando es una cosa que estamos hablando. Yo voy a hacer Y Joaquín. Creo que tenemos que empezar a cambiar de pensamientos. Es decir, que hay que empezar a intentar avanzar por otro sistema de cultivos, es decir, que no podemos hacer todo lo mismo, porque es que al final, si hacemos todos melocotones, al final sobran melocotones. Si hacemos todos maíz, al final sobra maíz. Es decir, tenemos que apostar ya por otras cosas. Es decir, José Víctor ha dicho lo de las cebollas, les está funcionando muy bien, ¿es verdad o no? Es
Es decir, que tenemos que empezar a cambiar, y con la ganadería yo creo que también... Hacer una planificación de la agricultura provincial. Tenemos que, bueno, eso sería lo chapó, ¿no? Lo ideal. Es decir, lo chapó sería decir, vamos a ver, venga, aquí olivas, aquí almendras, aquí ganadería y aquí regadío. Somos una lágrima, Pero... un grano de arena en la playa mundial. Si no podemos poner maíz aquí por una política y resulta que somos deficitarios en maíz, millones y millones de toneladas. Entonces podemos poner todo el Aragón de maíz y todavía somos deficitarios. Podemos poner todo el Aragón de melocotones y si hay capacidad de exportación. Ni nos lo vetan, Bueno, que no podemos vender. Yo creo que lo que hay que conseguir es una intensificación. Que os invitaremos agrícola, ¿no? otra noche para hablar de todas estas cosas, ¿vale? No, pero así con un pienso en algo, poquito José Fernando. más Todas de las tiempo. explotaciones, es decir, yo arriba tengo, en el Sobrarbe hay 3 ejemplos de gente joven que ha venido de fuera y han puesto cosas diferentes y les están funcionando bien. Trabajan como negro, es decir, Ya. trabajan mucho, pero les está funcionando bien. Y dices, como un tío puede venir aquí, un tío que ha estudiado económicas, venir a montarse aquí esto, y dices, hostia, jódelo. Bueno, Y pues al cabo de X la años vida lo ves sigue y que... da muchas vueltas. Es decir, son cosas Bueno, diferentes. cerramos con ese titular positivo que les contaba al principio. Estaba previsto para abril y finalmente el 29 de febrero lo ha anunciado hoy el consejero Lona. Será cuando cobren los pagos que hay pendientes todavía de la PAC aquí en Aragón. Pues muy buenas noches, José Fernando Luna, Jesús Escario, Joaquín Solanilla y José Víctor Nogués. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches. Venga.